Yo diría contrarreforma educativa. Yo creo que reforma no es la palabra inclusive correcta. Sí, yo creo que ahí deberíamos de decir contrarreforma educativa. O sea, tratando de poner un poco en contexto, o sea, esto, de las reformas estructurales que se han venido aprobando desde hace ya varios años, yo creo que es importante ver que los grandes empresarios, no únicamente del país, sino de todo el mundo, ven a los servicios de primera necesidad como un mercado, ¿no? Y ven el mercado, por ejemplo, de la educación, que puede ser un mercado de 800,000 millones de pesos al año, ¿no? Y la seguridad social, ¿no? ISSSTE, Seguro Social, etcétera, es un mercado de 1 billón de pesos que les interesa mucho ya después hacerlo un mercado para que ellos tengan una ganancia y puedan participar, a pesar que, digamos, la seguridad social, la educación, el derecho al agua son derechos humanos esenciales que están plasmados en la propia Constitución, en el artículo 4, ¿sí? Que todos tenemos derecho a tener un acceso al agua, por ejemplo, acceso a la educación, acceso a la seguridad social, etcétera. Entonces, esta idea de que el neoliberalismo trata o sea, de no se mete en política, sino trata de adelgazar los gobiernos, como que es una idea, creo que a final de cuentas es un poco errónea, porque son los primeros interesados en participar y tener gente ahí que defienda sus intereses, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos que hay la posibilidad del acceso de que las personas en lo individual aporten a los candidatos a la presidencia de la República, que ahorita ya está empezando ya la campaña, y son los grandes empresarios los que ponen a los diferentes, desde el presidente o los presidentes ya, senadores y representantes allá en los Estados Unidos, son precisamente estos intereses económicos muy fuertes los que a final de cuentas están llevando a esos puestos políticos, a estos políticos para defender no los intereses de la mayoría, sino del pueblo. Ahora, esto se ve, o sea, muy claro, o sea, en Pemex, como en Pemex algunos directores que ha tenido esta paraestatal, posteriormente terminan de ser directores de Petróleos Mexicanos y ahora son directores o funcionarios de otras empresas transnacionales como Schulenburg, Exxon y otras empresas, ¿no? Entonces estaban realmente ya desde cuando eran directores trabajando no para los intereses de esa empresa o de los mexicanos, sino para estos intereses que ya estaban atrás de ellos, de alguna manera fomentándolos, o sea, y haciendo estas reformas que a final de cuentas iban a ser beneficiosas para estas empresas, ¿no? O sea, la educación, yo lo que veo es que es una educación, o sea, que es completamente impositiva. Es decir, una reforma o una verdadera reforma debió haber sido consensada fundamentalmente con los maestros, ¿sí? Nada más, o sea, ¿por qué? Porque ellos iban a ser uno de los operativos de esta reforma, ¿sí? Y no ocurre así, y realmente no hay ningún contenido en cuestión educativo, pedagógico, de otro tipo que realmente pudiera interesar, material, en las escuelas, sino es única y exclusivamente una reforma que afecta la situación laboral administrativa de los profesores, ¿no? De los maestros del país. Entonces, ahí no se discute, por ejemplo, un abanico mucho más amplio de lo que debería de implicar una reforma educativa que abarcaría otros campos de la vida social en el país. Y nada más, o sea, quiero mencionar aquí uno, ¿no? La influencia de los medios de comunicación y específicamente la televisión privada, ¿no? Que la televisión privada promueve valores que son completamente pues frívolos, individualistas, consumistas, etcétera, etcétera, y de eso, o sea, que es algo que se tiene o de la que los niños y la población en general tiene una educación importante, no se menciona nada, ¿no? Pero sigue, o sea,
O sea, todo esto se tendría que discutir para que hubiese una verdadera reforma educativa, ¿sí? Nada más, pero muchas otras cosas, pero creo que los medios de comunicación, los valores que nos dan los medios de comunicación, es importantísimo discutirlos, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que esta plática sobre esta situación de la reforma educativa, que en estos días, meses posteriores, va a emerger con más fuerza en todo el país, creo. El lunes pasado, en una reunión del comité municipal, veíamos que hasta ahora lo que ha ocurrido con muchas movilizaciones, con muchas luchas de los diferentes sectores del pueblo mexicano, se han dado aisladas, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que a veces a los campesinos que se oponen al aeropuerto de la Ciudad de México, los de Atenco, los golpean y parece que la sociedad nos hacemos así, hacemos bolita y nada más vemos cómo los golpean, pero no somos capaces de articularnos con ellos para tratar de defender algo que es justo. Y así podemos, o sea, mencionar muchos casos en los que estamos desarticulados la población y las diferentes luchas. Entonces, lo que estábamos viendo, o sea, en el comité municipal, es la necesidad de articular de una manera mínima estas luchas, ¿sí? Vemos que los partidos políticos hay y las organizaciones y algunas organizaciones gremiales, creo, al menos en mi opinión personal, hay muchos prejuicios de una organización contra otra. Recuerdo que el compañero Jesús decía que hace muchos años él decía, no, los partidos no nos interesa nada y hay una animadversión contra los partidos políticos de lucha conjunta. Pero vemos que ahorita la situación es tan apremiante y que el pueblo de México está en una situación tan difícil y el país en general, que es necesario articular diferentes tipos de movimientos con movimientos políticos, en este caso concretamente Morena. Lo que al menos yo sentí en esta pasada reunión del comité municipal es la necesidad de articular los movimientos sociales, entre otros el de los profesores, ¿sí? Y o podernos apoyar, o sea, a los profesores de parte de Morena, ¿sí? Pero decíamos, bueno, hablamos con ellos, les decimos que si podemos llevar pancartas o banderas de Morena, o si ellos lo deciden, pues no llevamos pancartas, pero vamos a apoyarlos en lo que podamos, ¿verdad? Pero estar ya en esa articulación y no, o sea, con los profesores y con otros sectores de la población organizados que estén en lucha, como aquí en Morelia simplemente la cuestión de la loma o la cuestión de la mincita o otros tipos de lucha, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi participación. No sé si hay alguna respuesta de cuál es el sentir en general del movimiento magisterial hacia un partido, digamos, en este caso de izquierda o más a la izquierda, como es el caso Moreno. Gracias. Don Urbano. Aquí en mí va a florecer la ignorancia del problema. Yo estoy viendo un poquito de leyesitos que nada más 3 o 4 estados se manifiestan. Son los que van allá al distrito y se juntan todos los maestros y van y se manifiestan allá, como es Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán. Todos están perfectamente bien, eso no se manifiesta. Entonces, mi punto de vista, lo que estoy descubriendo es que ustedes como maestros nunca se organizaron a nivel nacional. Por eso digo, disculpen mi ignorancia. Ahora pues que está llegando, ahora sí, como dicen vulgarmente, la lumbre a los aparejos, ahora sí. Yo digo que está bien, pero organícense todos, organícense y pónganse en paro general nacional. Por eso el país está como está, porque en todas las organizaciones hay esas personas vendepatrias que les vale poco la educación de su familia, el porvenir de sus nietos, el resto de su familia. Ellos no sé en qué planeta viven o en qué país viven. Entonces esos hay que cortarlos de taje con un machete de esos nuevos que les cortan la caña. Entonces digo, nosotros como pueblo yo creo que sí
sí debemos de apoyarlos, pero ya pónganse de acuerdo, por favor. Hagan un paro general nacional, que usted estaba diciendo que en tal estado es no sé qué organización la que sale a reducir ahí eso. Ya no se anden con cosas, júntense todos, únanse y hagan un paro nacional, pero a nivel nacional, y verán que ya está en todo el mundo, y México principalmente ya está descreditado. Él ya se debe de ir no sé a dónde, por allá a China, a ver dónde, tal si estuvieran bien organizados todos los maestros a nivel nacional. Gracias. Miriam. Me pongo bravo para no expandar a nadie. Yo me reconozco, soy docente, pero soy egresada de la Universidad Latina de América. Y soy una de las que primero que nada criticaba a los maestros. Decía, moles, no trabajan, se la pasan en la calle, no se van a estudiar. Lo que yo leía, lo que yo veía, es lo que yo repetía. Porque es bien cómodo. Es bien cómodo no ponerse a investigar, ponerse a ver qué pasa. Y nada más decir, es que la noticia dijo esto, es que la lista dijo esto. Y realmente no es la realidad. Ingresé al sistema de telesecundarias y me tocó ir a una realidad que yo no vivía. Una cuestión es Morelia, una cuestión es lo que aquí se ve. Yo llegué allá y me quedé sorprendida porque, Dios mío, una reserva de burros, jamás me imaginé. Jamás imaginé las condiciones que estaban los niños jugando con pelotas de trapo, jugando con estas piedritas que salían hacia arriba, matatera, no sé qué. Y ese era el juego de los niños. Un lápiz que llegaban, un lápiz que decían, lo valoraban tanto, porque no hay la misma realidad aquí en Morelia que en Tuzantla, Cualcomán o Coahuila. ¿Y qué pasa? Que vas a las instancias y no te hacen caso porque no hay presupuesto. Esa es la realidad. ¿Qué tienes que hacer como maestro? Buscar la manera de apoyar, de luchar por algo mejor. Zapatos no había. Muchas veces vamos a marchar por zapatos porque no es nada de zapatos. El uniforme, así como ahorita aprecia mucha gente que una playerita que te dan de Silvano, de quien sea, es que hay necesidad. Y es vergonzoso, la verdad, que no hagamos nada. Como dice el señor Urbano, ¿por qué no nos unimos? Pasamos ferrocarrileros. Yo vi ya los camiones de los de las 3 estrellas. ¿Hicimos algo por los de 3 estrellas? Sí. Uno que hizo algo por 3 estrellas. Yo la verdad, hablo mucho niños con mucho chocolate. La verdad me da pena. Éramos MDM. Entonces, hay muchísima gente así. Hemos visto pasar tantas cosas, el golpe al ESME, el Topía de Tepustepec, la gente comía caldo y hojitas. Y pensamos que es la misma realidad. Estamos mal. Compramos la novela, compramos lo que nos venden los medios y no vamos más allá. Al maestro sí nos tocaba ser gestor, sí nos tocaba estar en la comunidad y en la calle. Pero hubo un punto en el que el mismo gobierno nos obligó a salir, porque no podíamos estar ni siquiera con GISES. O sea, de secundarias, con un déficit de 50% en cuestión de televisiones. Las televisiones no funcionan, libros no hay, colores no llegan. Un color es apreciado mucho por un niño. Libretas nos llegan 2 porque hay que dividir los paquetes. Con esa realidad social que uno va y la vive, que no va y te la dicen realmente los medios, es con la que tenemos que enfrentar los maestros y con la que tenemos que trabajar. Pero ¿sabe qué? Impera más el confort, impera más mi necesidad a la necesidad de los demás. ¿Por qué? Porque yo sí me voy a marchar, yo sí me voy a la calle, yo sí me voy a dormir allá, pero muchos no van. Es más cómodo estar en la casa y decir, desde acá te apoyo. Y ese es el problema que hemos tenido. Y aquí como Morena lo hemos visto. A la hora del trabajo, ¿cuántos llegan? Los sábados, los domingos, ¿cuántos llegamos? Aquí llegamos. Pero no se haga la renovación porque entonces si todo el mundo llega y aparece por todas partes. Con el señor Urbano, con el señor Pablito, muchos estuvimos allá en San José, éramos bien poquitos, por ahí Gerardo también, bien poquititos.
éramos como 4 o 5. Eso pasa que en las buenas, todo el mundo quiere estar y en las malas no. Preguntaba a alguien que si sabemos los maestros, ¿qué se los va a evaluar? Hablo por el nivel donde yo estoy. Hay 7 idóneos. Hace 2 días nos empiezan a preguntar. Sabemos que tiene que evaluarse el director. El director no sabe ni cómo hablar. Que tiene que evaluar el supervisor. Tampoco tiene ni idea de qué vienen los contenidos. ¿Quién hace la evaluación? Una empresa privada. No es mi patrón el que me está evaluando. Él no tiene ni idea de la condición en la que yo vivo ni les importa. Entonces es lo preocupante. Señores que se han trabajado años y años, 20, 25 años, sabemos que es difícil. Ahorita están actualizando y todo lo demás. Pero no por eso ustedes ser importantes. Todo el acervo histórico, todo lo que sabemos, acervo cultural, es importante. Y aprendemos mucho más de una persona que tal vez no maneja computadora, pero que ha estado 20 años en una escuela. ¿Cómo es posible que no le den los del supervisor oportunidad? A ese extremo vamos, a la enajenación. Entonces, si no empezamos como partido a movernos de manera diferente, a ser solidarios, a ser gestores, a estar con la comunidad, a convertirnos en un partido popular y no de cúpula, ahí sí le vamos a pegar. Entonces, sí, una invitación, pues para que nos sumamos. Y si tenemos dudas, pues preguntemos por qué están pasando las cosas. Porque no sea capricho. Y yo creo que es un buen momento, como dice el señor Ricardo, a sumarnos y a las acciones. Y solamente una pregunta para el maestro Artemio sobre la reforma de pensiones. La reforma de pensiones yo que sé que es estatal, pero ¿por qué se permite que si propone el gobierno un 30%, que es 30 salarios mínimos, creo que eran? ¿Por qué llega el momento en el que bajan a 20 salarios en propuesta? No entiendo qué pasó. Creo que el sindicato está para defender. Y al último siento como que me dejaron expuesta porque yo soy de estatal y no sentí el apoyo del sindicato. Si usted tiene conocimiento, pues si me podría comentar. Gracias. Bien, el compañero Pablito. Por último, No, todavía va a participar el compañero y se cierra ya. compañeros, voy a hablar un poquito, ¿eh? No creo que es jalada, no es jalada, es una idea que se me ocurrió ahorita. Nosotros pagamos impuestos y el gobierno los administra o se los gasta. Quiere decir que vamos a cobrar a Peña Nieto del gobierno. Nosotros pagamos esos gastos, ese dinero lo ponemos nosotros. Y más preocupación me entró ahorita porque hay cambio de comité ejecutivo, digo, comité estatal de Morena. Estamos en el que quede como dirigente estatal, estamos hablarle que defienda a los maestros, porque eso, al menos no me doy cuenta de la realidad de lo que está pasando en ustedes. Lo voy a decir porque me preocupa eso del nuevo presidente del partido, que tenga la amabilidad de poner atención a eso. Miren, da tristeza que en Morelia vengamos a una escuelita que a prepararnos, porque inclusive la Constitución establece que todos los partidos políticos deben tener un espacio para cultivarnos, para hablar de política, para muchas cosas. Sin embargo, yo sé cuántos somos aquí, ni siquiera son nuestra gente, cuando de veras necesitamos prepararnos para poder defender a nuestro país. Muy bien, Pablito. Maestro Rivas. Sí, bueno, mira, para no repetir, ¿verdad? A mí me han parecido muy sustanciosa la participación de los compañeros. Solamente decir, pues, que tenemos que entender que a pesar de todas esas situaciones desanimadoras o fatuas que señalamos, en realidad podemos decir que existen elementos para considerar que empieza un momento de reactivación del movimiento de la resistencia. Que
esta reactivación de las resistencias tiene la característica hasta hoy un poco que ha estado actuando de manera desarticulada. Pero que ahí está San Quintín, ahí está Ayotzinapa, ahí está el glorioso movimiento democrático magisterial, ahí están, el maestro Ignacio me reclamaba de algún modo de los grupos estos que estamos, la resistencia de los trabajadores de la salud, todos, ¿sí?, resistiendo los embates del imperio, pero de manera un tanto hasta hoy descoordinada. Entonces, ¿qué hacer frente a esta situación? Yo creo que lo que hay que hacer es reflexionar colectivamente, emplazando la inteligencia colectiva, para definir la mejor manera de cómo golpear el consenso, la institucionalidad, la hegemonía del régimen, cómo golpearlo, ¿sí?, de manera unida, articulada, coherente. Y que esto pasa por el asunto de ubicar qué demanda, o cuál es el blanco principal contra el que hay todas las resistencias que ubicar el golpe. ¿Cuál es el blanco principal, no? ¿Cuál es una consigna que sea centralizadora y movilizadora, articuladora de todas las resistencias, ¿no? Y que en función de eso ir construyendo la sincronía de las resistencias en la perspectiva de la derrota del régimen, pues. Nosotros, o yo, pues, o nosotros, uno que otro, que dan algunos, pensamos que el blanco, o la demanda, o así, la consigna que hay que plantear como central, es señalar la consigna abajo Peña Nieto y todo el mal gobierno, abrogación de las reformas estructurales. Que esa consigna, de algún modo, creemos nosotros, es una consigna centralizadora y movilizadora de las resistencias. Que si hay desarticulación y nos están agarrando por separado, pues es obvio que el planteamiento que coloca o que coloca como posible resistencias como Ayotzinapa o ahora el magisterio democrático es el problema de la articulación de las resistencias, porque la confrontación magisterio versus Enrique Peña Nieto y esos personeros del imperio es una confrontación que ha llegado a un punto de no retorno. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Pues cuando ellos sabemos que ya han afilado, ¿sí?, los machetes para cortarle la cabeza a esta resistencia. Entonces, aquí el planteamiento que se hace es un poco en la idea de Ricardo, pues, que es necesario la articulación de las resistencias. Ayotzinapa, pues ya fue Ayotzinapa, Oaxaca, bueno, yo creo que aquí también, etcétera, San Quintín, los proyectos contra la resistencia contra los proyectos muerte, pues, esto de las resistencias comunitarias, e incluso Morena, el movimiento morenista, pues, AMLO, ¿no?, que no es nada desleñable, compañeros. En las elecciones pasadas 3.200.000 ciudadanos que votaron contra, cuando menos, el régimen, que están desarticulados, que hace falta, es otro rol, pero que ahí están, que representan una voluntad histórica de cambio. Entonces, aquí la tarea tendría que ser, si hoy los maestros entran a la resistencia y se colocan en el punto álgido de la resistencia, ¿cómo rodear de jornada de solidaridad al magisterio? Y yo creo que existen muchas maneras, pues, no necesariamente todos los sectores o las resistencias de la misma forma, ¿no? Hay unos compañeros que dicen, no, el 14 de octubre, ¿no? Y pareciera que ya no hay que hacer más que la preparación de la huelga del 14 de octubre, cuando está el aniversario de Ayotzinapa, cuando están estos paros de 48 horas, una serie de actividades que se pueden hacer, ¿no?, coordinadamente, ¿no? Que los pintores, por ejemplo, pues realicen actividades, ¿no?, en función de su actividad, su ejercicio como pintores frente a esta posición de Abaja o Peña Nieto y contra el régimen. Los cineastas igual, los obreros, ¿no? Si no pueden parar un día los obreros por cuestiones de que los corren de la chamba, pues ya como ciudadanos, ¿no?, en las colonias y en los barrios donde se encuentran, pues realizar actividades, ¿no?, pero todos en función de crear todo un movimiento único, nacional, ¿sí?, diverso, que enfrente al bloque opositor, ¿no? Yo creo que, compañeros,
que el movimiento no está muerto, el movimiento ya está y yo creo que es previsible un auge del movimiento de masas importante, ¿eh? Aquí el problema es la dirección que se pueda tomar, ¿no? Si agarramos el camino viejo trillado de querernos abrogar como la vanguardia única y descalificando los otros movimientos, oponiendo hoy en primer plano el desarrollo del movimiento de la resistencia frente al embate patronal estatal del imperio por encima de cualquier diferencia. Entonces aquí en Morena, algunos de nosotros o algunas partes de Morena, pues somos de la idea de que Morena debe ser un partido de movimiento, debe ligarse al movimiento social y unidos de la mano, pues enfrentar al enemigo que es común. Nada más. Sí, maestro. Raúl. No se pregunta. Ese es un discurso. Compañeras y compañeros, tengan muy buenas tardes. Yo soy su servidor, soy un amigo también, compañero Raúl García. Aquí escuchando las versiones de cada uno de ustedes, me es preocupante el estar escuchando lo que decía aquí el compañero maestro Artemio, en donde realmente el día de hoy me percato de que primeramente se le quiere dar una gran fuerza para llevar a cabo la defensoría en cuanto a la educación pública o reforma educativa. Hablo por ahí primeramente en donde me doy cuenta realmente de que sí es cierto lo que alguien decía ahorita en sus momentos. Si como maestros de un educando tenemos el conocimiento y nos hemos plasmado en las ideas de ser alguien para servir al ciudadano, a la gente allá afuera, yo pienso que debemos como maestros, antes que todo, primeramente, llevar una buena organización para llevar los elementos a donde tengamos que ir. Lo decía el maestro Artemio ahorita, ni el sindicato nos va a proteger ni nos va a defender. No va a haber nadie en que nos vaya a defender si es que no tienes a la mano o quieres tú llevar tu licenciado o abogado de mano, ¿sí? Es por ese lado, pero no basta nada más con que por ahí nos sentamos mal como magisterio. Quiero decir algo también, agregando más, sobre estos vendepatrias. Aclaro, yo desde que me acuerdo y tengo uso de razón soy periodista. Me queda claro. Y lo digo sin ningún asombro, porque he llevado la visión. Me he percatado de algunas letras en esos métodos en donde yo quiero darme cuenta que muchas de las veces el partido no es el malo, sino son las malas calañas, las ratas que llegan ahí. ¿Sí? Hablo de esto, de esos vendepatrias, en donde realmente, si nosotros como maestros no llevamos una organización bien integrada, conformada, ¿qué ejemplo vamos a dar al pueblo, al ciudadano? El ciudadano siempre se deja llevar por los ideales de aquellos que dicen tener el conocimiento y la sabiduría para jalarlos. Él hablaba ahorita, el maestro, de alguien en sus momentos, de aquellos personajes que los invitaban, los llevaban, se congregaban, ir a matar gente por matar nada más, sin saber a qué los llevaban o cómo se iban organizando. Yo quiero pensar, el día de hoy, cuando hablo yo de estos vendepatrias en Silvano, que no me cabe ni la menor duda de que todo viene arreglado desde las cúpulas, en donde él primeramente se deja llevar y convencer bajo vender las reformas en una conformación para que desde las cúpulas tenga su convenio y llegue al puesto el día de hoy, al puesto que va a tomar el día de hoy como un gobernante más. ¿Sí? ¿Qué queremos hacer el día de hoy, compañeros? Si es que nos duele y queremos, primeramente, antes que todo, organizarnos y llevar esa lucha en organización primeramente, para ir a donde tengamos que ir y pelear con todo, porque el día de hoy me percato de lo que Silvano hace, y lo reitero nuevamente. La gente se deja llevar por los díceres, no, pues que este es bueno y que aquel y que este y que el otro. Compañeros, tengamos una visión realmente de la gente, realmente, que el día de hoy no es solamente magisterio, no es solamente educación, pero que sí es lo primero, la educación. Y enseguida ver por los energéticos la devaluación de la moneda. ¿Hasta dónde está llegando ahorita simplemente el dólar? 17 y algo. Y la moneda mexicana, ¿hasta dónde ha llegado? Hablaban de unas Salinas de Gortari cuando Cuauhtémoc Cárdenas del Río, Solórzano, perdón, fue un vendepatrias también. ¿Por qué no hacer mención de ahí? El día de hoy hasta la cara esconde, se acerca muy poco a las cámaras. ¿Sí? ¿Cómo han dado con Silvano? ¿Cómo han dado con Peña?
Yo me acuerdo de eso desde el 80 y tantos, cuando también el señor Cristóbal Ares Solís vende hasta la gobernatura y negocia. Acordémonos, compañeros, ¿qué queremos hacer por nuestra patria? ¿Seguir estando como estamos o querer seguir estando peor todavía que el día de hoy? Debemos de trabajar unidos y organizados, compañeros, y que esto que acaba de comentar el señor maestro presente aquí, ojalá y que en sus momentos más tarde, en la próxima reunión, me pueda dar Dios la oportunidad, porque así menciono yo, de percatarme más hacia la realidad y seamos más abiertos en cuanto a conocer palabras y hacer resumen de lo que se diga para seguir adelante, compañeros, en esa lucha. Yo con esto termino, compañeros. Es una primera ocasión que me quiero integrar ahorita con Morena, pero con el corazón dispuesto y con los pies firmes quiero hacerlo, pero bajo un conocimiento estructural de lo que ustedes manejan y dándole semblanza a lo que se maneja aquí, compañeros. Termino, gracias. Muy bien. Son bienvenidos los profesores a Morena para hacer un gran equipo, pero sí les pedimos que sea en una forma pacífica. Nosotros somos pacíficos, vamos a luchar, pero si nos provocan, pues tenemos que resistir, pero no contestar las provocaciones. Esa es mi participación. El planteamiento sería de que el compañero pudiera contestar a las preguntas que le hicieron y pudiéramos de esta manera cerrar la sesión, ¿sí? Entendiendo que hay la posibilidad, si aquí el compañero tiene disposición, de volverlo a invitar en alguna otra sesión. ¿Sabes? Adelante. Sí, una primera dice del sentir del magisterio respecto a Morena, ¿no? Si hablas del estado de Michoacán, aquí estamos hablando de un promedio aproximado de 78,000 trabajadores de la educación que integran en este caso la sección 18. Si hablas de separaciones, aquí estás hablando de un núcleo muy pequeñito que se mueve con el PAN, de un núcleo que incluso hay gente en el mismo seccional, pero es pequeño de todos modos, que se mueve con el PRI y le hacen trabajo al PRI, el interior de la misma sección. De otro equipo que se llaman institucionales, o a veces les decimos charros, que se movieron hacia el panal del Bester Gordillo y que luego han andado rondando por muchos partidos según la conveniencia, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y demás. No es lo mismo que anden sobre un interés contra el país, un interés personal o de grupo, a que estén por un interés primordial, nacional, de patria, de familia, colectivo, que tenga la necesidad de abandonar un partido para buscar otra posibilidad. Aquí procurando contestar dos preguntas al mismo tiempo, porque tú puedes pensar de muchos modos, ¿no? Dice de la fregada, pues en el 88 yo recuerdo que me metí por Cárdenas al PRD. Yo ahí fui y a mí me firmó la credencial Cuauhtémoc Cárdenas, allá en la Ciudad de México. Yo hasta allá fui, yo me moví hasta allá con ellos. Pero había ese anhelo de cambio del pueblo, ¿no? Entonces, ahora que nos movimos algunos a Morena, dice, ahí nos decían, y cuando ya les explicábamos es que el traidor es quien traiciona a la patria, quien traiciona los principios que se sustentan en la constitución política, quien vende al país, etcétera, etcétera. Y ya se quedaban así como diciendo acá, pues de veras, ¿verdad? Sí. Y entonces, y se dejaron solas a las familias, ¿eh? No se les dio un respaldo ni más. Pero luego se vulgarizó, ¿no? Luego las tribus y demás, y hubo dificultades. Por eso ahora que se plantea con Morena las cuestiones de ética, de principios, de honorabilidad y esas cosas, muchos hemos buscado esa posibilidad, pensando también en que hay pues varias formas de arribar al poder, ¿no? Ahí está la experiencia del EZLN y de otros grupos armados clandestinos, pero el pueblo en lo general no ha dicho, bueno, esta es la expectativa. Incluso hubo el diferendo todavía en el 2006, recordarán ustedes, EZLN Obrador, ustedes lo recuerdan,
yo lo recuerdo bien, y pues estuvo medio complicado, ¿no? Entonces hay quienes puedan aspirar a esa ruta, pero vemos que en este momento no hay algo que esté a la vista más que la condición esta del proceso de los partidos políticos. Pero puede llegar el PRI, el PAN o el PRD y es la misma cosa, ¿no? Que son los que tendrían una posibilidad en la condición del Pacto por México. Y aquí, pues nosotros no aspiramos a nada similar. Y por eso en el magisterio muchas veces dicen, ay caray, pues lo que considerábamos que podía dar se encochinó también. Entonces no podemos ir allí, aunque fueron con Silvano muchos. No digo mayorías, pero sí fueron muchos. Y lo que se observa en la expectativa es que hay buena simpatía, o un poco más de buena, no hasta muy buena, pero sí buena simpatía de sectores importantes, yo creo que muy mayoritarios, pues, hacia Morena. Hay que demostrarlo todavía en este periodo y en esa condición de la ética, los principios, la honorabilidad y todo lo que dice este documento que por ahí han estado dando a conocer del partido, ¿no? Previo a muchos otros que salieron ya. Y pues en esa condición, pues de la mano de movimientos sociales, populares, pero también mucho de lo general del pueblo, yo creo que está en firme y va a ir en creciendo mucho y va a ser contundente la participación social y popular hacia el proceso del 2018, y tenemos una experiencia clara a lo que es el Distrito Federal, por lo que ahí es el efecto Obrador. Pero si ciertamente ahí fue contundente, ¿no? Con Morena por el efecto Obrador. Pero si bien es cierto que en los demás estados no exactamente salió como hubiéramos querido, inclusive en Michoacán, pero Obrador no estaba en la boleta electoral. Ese es otro efecto que tiene la situación. Y bueno, muchos yo creo que simularon, yo los vi, dijeron que eran de Morena, pero promovieron al PRD sobre todo, ¿verdad? Eso fue claro en algunos aspectos. No digo nombres, pero yo creo que muchos de ustedes vivirían esa parte. Entonces ese efecto está ahí. Y hacia el 18, que es renovación nuevamente de diputados locales, diputados federales, senadores, ayuntamientos y la presidencia de la República, estará en las boletas Andrés Manuel López Obrador. Y el efecto entonces se va a observar muy contundente, muy contundente. Por eso la rabia que ahorita se observa, porque ellos tienen las mediciones de los partidos de derecha, ultraderecha o del Pacto por México. Solamente hay que ver que efectivamente los procesos caminen en esa condición, ¿verdad? De lo interior pues del partido de Morena. Y por eso bien han dicho desde México o aquí en los estados que sería muy grave que se permitieran las tribus, que fue lo que hizo pedazos al PRD, porque son otras las intenciones allá en aquellas gentes, ¿no? En aquellas gentes. Y entonces yo creo que el magisterio estará en esa condición, o muchos están en esa condición, pero yo le estoy hablando también del magisterio nacional, porque bueno, tenemos presencia en el magisterio nacional y en muchos movimientos sociales, porque incluso ahí están las integraciones de los esfuerzos que hemos trabajado contra los proyectos de muerte, que es lo que decía el compañero Rivas ahorita, aquello de los parques eólicos, la cuestión de las aguas, la cuestión de las áreas de construcción amplia de vivienda, los aeropuertuarios. Esto es muy grave, lo del aeropuerto internacional de la Ciudad de México que pretende Peña Nieto, entre otros muchos, ¿no? Entre otros muchos. Allá lo del San Patricio en Oaxaca, lo de esa área que cruza de un lado a otro del mar. Es complicado lo que se vive en Puebla, más de 250 presos políticos de Moreno Valle, y que incluso ahora que gana Naya, si es Naya del PAN, está promoviendo hacia candidatura de presidencia de la República a Rafael Moreno Valle. Es algo medio complicado también, ¿verdad? Por eso la urgencia de que Morena se acabe de organizar en todo el país. Ya hay una estructura
más en firme en el país, no como se quisiera, pero en esa ruta yo creo que se puede caminar excelente a como se va pues construyendo. Y el enemigo también cuenta pues en esto. Aquí en el magisterio hay muchísima infiltración, y entonces cuando un movimiento está en apogeo, luego se dan las infiltraciones y se dan las peleas mezquinas al interior. Luego lo que se observa en el país a partir de Televisa, de La Jornada, no quiero decir que sean iguales, pero son los que sacan las notas que luego leemos, ¿no? La Jornada, Televisa, TV Azteca, menos que Televisa a veces, pero nos hacemos los juicios y luego solamente sacan lo que sucede en la capital, mayormente. Por eso cuando se observa la gente es porque se dice Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Chiapas, no más allá, no más allá. Pero al mismo tiempo hemos tenido acciones contundentes en todo el país, solo que no se observan y no las sacan. Yo les decía de los presos, por ejemplo, de allá de Carrillo Puerto en Quintana Roo, que tuvimos una cantidad importante de presos y nunca las noticias lo sacaron. En el caso de Cancún, hicieron un agarradero de compas y no salió ninguna nota, pero sí los pudimos liberar también. Incluso allí en Quintana Roo tuvimos que negociar desde México los vehículos que retuvieron, porque eso, cuando llegaron los policías a apostarse con las armas, el magisterio allí, pues quien salió detrás del magisterio fue el pueblo también con armas, y se van o se quedan, pero decir quedarse era quedarse ya allí muertos, ¿verdad? Y eso nadie lo supo, y tuvimos que negociar los vehículos oficiales desde México para que eso no trascendiera en una cuestión de derramamiento de sangre. Los fracturados de Campeche igualmente se tuvo que negociar desde el centro, igualmente en otros estados, pero ha habido acciones que son en todo el país al mismo tiempo, pero solo se observa que fueron Oaxaca, Michoacán, Chiapas o Guerrero, porque hay incluso un veto en muchos medios más allá de la gente misma, ¿verdad? Pero les digo, el enemigo cuenta, y estos días se van a observar acciones más o menos buenas de lunes en adelante, y el paro nacional ha sido varias veces fuerte, pero los medios afines al gobierno, a los empresarios y demás, los tratan de minimizar y decir solo fue un puñado. Hacen una entrevista de 100 gentes, y de esas 100 gentes hablan 98 a favor de nosotros, y hablan 2 a contra de nosotros, y las que salen en la noticia, en la imagen, son esas 2 que hablan contra nosotros, y la gente dice, ah cabrón, si el pueblo está a favor de la reforma, y esos cabrones revoltosos que andan haciendo, ¿no? Esa es la otra diferencia, y es la manipulación. Esto de la reforma a pensiones civiles, pues hemos dado opiniones, pero nos hemos echado enemigos, fuertes, nos han dejado venir encima. De reforma a pensiones civiles hay 3 o 4 aspectos por lo menos. Lo de los salarios mínimos para la pensión, lo del servicio médico y lo de el descuento, incremento, y lo de la antigüedad, podemos decir, porque aquí lo que modifican de pensiones, lo que se asoma es que están de acuerdo todos es las dirigencias de los sindicatos al servicio del Estado de Michoacán, los burócratas, vamos. Y si hablas entonces de salud, lo que dicen es que había una demanda histórica de que los que se jubilaban no había salud, que por eso ya en esto se incluye en la reforma, pero que además los nuevos de nuevo ingreso a partir de la reforma estarían sujetos a la cuestión de la ampliación de la jubilación a 30 años
o a 60 años, según corresponda, según lo que se dé primero. Y entonces el resultado de esta modificación tú lo estarías observando en 2045, a ver si es cierto que cumplen lo de este decreto que les darán salud para aquel tiempo y el retiro que se plantea. Lo grave aquí es que se negocie a partir de que a los trabajadores actuales, y claro a los de nuevo ingreso, del 5.5% se les incremente el descuento para su pensión a 11%, independientemente que el gobierno da su parte respectiva. Y aquí lo que hemos dicho es que nunca se negocia retroactivamente, siempre se debe negociar en positivo, en avance, en mejora, pues, ¿verdad? Y entonces al maestro que ahorita le descuentan 5.5, cada año va a ser 1, al 16 va a ser 6.5 y así sucesivamente hasta el 21, que serían 11.5, más al final que otorga el Estado su otro respectivo punto. Y este es lo grave que tiene aquí. Entonces el salario del trabajador se va a ver mermado absolutamente desde el decreto, pues, desde el decreto y de los salarios mínimos. Ahí según la discusión estuvo porque había quienes, o hay quienes se retiran con un máximo que está ahí puesto, que es, o estaba puesto, que es de 30 salarios mínimos. Si 30 salarios mínimos, un magistrado, un juez, un alto funcionario, equivalen hasta el 65 pesos más o menos el salario mínimo, 1,950 diarios. Si lo sacas a 2,000 pesos diarios, se retira con una pensión de 60,000 pesos diarios. Y entonces lo que ahí se discutía era que fuera al 10 o que fuera al 20, finalmente quedó al 20. Y el 20 estás hablando tú de 3 por... son 65 pesos por 20 salarios mínimos. ¿Cuánto es? 1,200, 1,300 pesos diarios, ¿verdad? 42,000 al mes más o menos, que ese es en lo que queda ahora, que no con los 60, sino con 42,000 al mes, quien tiene esa condición de salarios fuertes. Pero en el caso del magisterio, oscilan los salarios o lo que ganan de 2 salarios, 3 salarios, 4, 5. Son, yo creo que casi no hay quienes lleguen ni a 10 salarios. 10 salarios. La mayoría estamos como en 4 salarios. Hay algunos que tienen más. Y entonces si es 4 salarios mínimos, estás hablando de 260 diarios, más por 3, pues son ¿cuánto? 9, 10. Más o menos. Y entonces no se compara con los que tienen huesos altos o espacios altos. Y eso es lo que ahí según toman como un triunfo, pues, quitarles a los que más, pero les quitan a todo el magisterio, a todos los burócratas. Les dan el servicio de salud que van a ver dentro de 30 años, pero en este lapso pues van a hacer tantas modificaciones como quieran, ¿no? Y van a decir que ya se acabaron, que hay que volver a modificar, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ahí tenemos en este caso de los salarios mínimos. Y pues ni una acción ni nada, yo veo complicado, pero veo un silencio enorme. O están tan manipulados o están de acuerdo, o de qué se trata, pues. Y se ofendieron cuando les dije, se molestaron cuando les dije, me dijeron, es que lo histórico de la demanda del servicio médico. Bueno, pero a cambio de descontarles el doble a todos los trabajadores, yo creo que cambiaron espejitos por oro. ¿Cómo se dice oro por espejitos? Yo te doy el oro, tú me das los espejitos, pero ya no se los digo porque se molestan. Pero sí nos pregunta mucha gente que qué está pasando, ¿no? Y de las demandas de que fuera Peña Nieto o cambio de régimen, pues esa queda como demanda, ¿eh? Muchos agitan y hacen y deshacen y la demanda está ahí. Y luego a veces cuando ya estaba a terminar, o cuando iba a terminar Calderón o cosas, querían destituirlo. Yo les decía, pues mejor vamos a echarle ganas a ganar el proceso electoral
Porque quiera ser que no hemos estado inmiscuidos, fuerte, pero más, aún como se han dado las cosas desde el 88, que a los días pues se entregaron por la entrevista con Salinas, por Temo, ¿no? Pero era bien nítido, bien legítimo el movimiento de ese entonces, y más que estaban campesinos y sectores sociales importantísimos que no estaban en la escena electoral por años, por la desconfianza a los partidos, pero igualmente fue demasiado fuerte en el 2006, y la trampa del desafuero también estuvo media complicada, ¿no? O en el 2012 con Monex y Soriana y la mano de otros sectores de amplios dineros, incluido el que se fugó, ¿verdad? Y se considera que ahorita en el 2018 pues pueda ser una de las últimas oportunidades de un cambio o una transición real, pero necesitamos sí estar claros de que PRD, PAN, PRI y los partidos paralelos pues es lo mismo, ¿no? Son Pacto por México, son neoliberales, puede haber limpia gente allí de base. Aquí nosotros decimos que son pues las cúpulas las que movieron y traicionaron a México, no a su partido, no, a México. Entonces las no provocaciones pues se han promovido desde Andrés Manuel López Obrador, recuerdo del 2006, 2012, y en los mítines aquellos grandísimos que hacíamos en México era lo primero que decía: y quien haga violencia no es de nosotros, ¿verdad? No es de nosotros, solamente que luego cuando las cosas ya no tienen control, bueno, pues lamentablemente se dan acontecimientos. Pero el magisterio no viene a generar violencia a Morena, viene a proponer, viene a dar su experiencia organizativa y lo que tenga pues a la mano. Y una cosa es la violencia, porque hay que responder a ciertas cuestiones, y otra cosa son los provocadores, que eso se cuida mucho en las movilizaciones, porque de pronto aparece una provocación, compañeros ingenuos caen en la provocación y viene la represión, los golpes, las muertes, las cárceles, las persecuciones y demás. Entonces se cuidan absolutamente todas esas cosas. Pero sí, en este tiempo es muy claro que lo que viene con la inauguración de este gobierno que se vuelve a reinstalar en Michoacán, la única opción que hay para encararlo y evitar que hagan los desmanes que hizo Godoy o los posteriores de Fausto o los que han estado pues ahí, Jara y demás, ¿no? El único posible a detener esa parte es Morena. PT negocia, PRD ahí está, PRI y PAN negocian porque son parte del Pacto por México. PANAL se conforma con migajas, igual que el Verde Ecologista, ¿no? Y entonces Morena es el que tiene esa posibilidad, no solo aquí, sino en todo el país, pero aquí por lo que significa el estado de Michoacán hacia el país y la historia que tiene de gestas heroicas, libertarias y demás, pues no veo yo otras manos en quien pueda estar más que en el partido el Movimiento de Regeneración Nacional, y en esa condición de construir todos, y si no es así, pues va a caerse al mismo vicio en que cayó el PRD. Pues yo espero que algo sirva lo que aquí platicamos. Hay que sumar voluntades, experiencia, juventud, conocimientos, y para que esto camine pues para bien. Pues agradecerle la invitación.